Muy buenos días, tengan todos ustedes. Y al menos 30 impugnaciones ha recibido el Tribunal Supremo Electoral luego de que diera a conocer que al menos 16 diputados electos no podrían asumir el próximo 14 de enero. Pero ¿cuál es el proceso que recién ha iniciado? ¿Qué podemos esperar de él? ¿Y es legal o no es legal esta decisión del Tribunal Supremo Electoral? Para conversar sobre este tema hemos invitado esta mañana al diputado Roberto Alejos. Bienvenido, Roberto, y también al licenciado Mario Fuentes de Starac. Bienvenido, Mario, gracias por acompañarnos esta mañana. Empecemos a hablar porque, bueno, apenas acaba de iniciarse todo este proceso de impugnaciones que podrían llegar incluso hasta la Corte de Constitucionalidad. Va a ser un proceso, pues, largo, no va a ser fácil, pero lo que preocupa son los tiempos, Mario. Hablemos primero de ese proceso, porque estamos ya en el mes de diciembre y esto en apariencia tendría que resolverse antes del 14 de enero para que ellos definitivamente sepan si van a asumir o no sus cargos. ¿Es esto posible o podrían ellos asumir en lo que termina de dirimirse este conflicto legal? Bueno, primero se está agotando la vía administrativa, que es la serie de impugnaciones que se presentan ante el mismo Tribunal Supremo Electoral, que fue el que adoptó la decisión, ¿verdad?, de, digamos, descalificar a estos candidatos a diputados electos, ¿verdad? Posteriormente, digamos, ya cuando el Tribunal Supremo Electoral resuelva esta vía administrativa, existe la posibilidad de recurrir a través de la acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, que eventualmente dictará sentencia y será la Corte Constitucional que resuelva en definitiva. Pero aquí juega un papel importantísimo el tema del amparo provisional. Si la Corte Suprema de Justicia no decreta un amparo provisional y en todo caso la Corte de Constitucionalidad pues tampoco, porque tiene la posibilidad de apelar esta resolución en que no se decretaría el amparo provisional, pues simple y sencillamente la resolución del Tribunal Supremo Electoral se mantendría y consecuentemente los candidatos a diputados electos no podrían asumir sus cargos el 14, creo que es el 13 de enero, en que toman posesión de sus cargos. Ya. Ahora, mucho se ha cuestionado sobre la legalidad o ilegalidad de la decisión del Tribunal Supremo Electoral, Roberto. Desde tu punto de vista, ¿se ha realmente extralimitado el Tribunal Supremo Electoral con esta medida? Bueno, buenos días a todos y a todas. Aquí estamos otra vez ante un problema que es muy común en el país y es no tener las cosas claras. O sea, las leyes no están claras porque, digamos, en la legislatura pasada tuvimos un diputado que tomó posesión casi 3 años después, a raíz de las impugnaciones y todo, en las que se va cayendo, precisamente porque los amparos provisionales que se obtienen a veces en juzgados comunes y corrientes es algo que la Corte ya corrigió para que no se pueda dar, pero se van dando cada pasito, cada proceso puede ir dando un amparo provisional y eso va creando alargando el proceso y dando un vacío legal. En la legislatura pasada fue al revés, digamos que quienes tenían la credencial en la mano para ese momento llamado de calificación de credenciales, que se las habían otorgado porque el diputado no podía tomar posesión, fueron los que no pudieron tomar posesión porque el otro diputado se ganó el amparo provisional a través de un tribunal y aún teniendo la credencial en la mano tomó posesión la otra persona. Y los juicios duraron casi toda la legislatura. Yo creo que esto sucede porque de verdad no le hemos entrado a la famosa reforma política. Seguimos en una ley electoral y de partidos políticos clara, que es donde podríamos acortar los tiempos de las impugnaciones, por ejemplo, pero también donde quede bien claro todo este proceso de... Y hay acá todavía otra situación, y es que algunas de las personas que tendrían que asumir esas posiciones, en apariencia, según señalaban algunos medios de comunicación, también serían contratistas del Estado, con lo cual esto pareciera que va a ser la de nunca acabar. Pero la misma pregunta para Mario, ¿se extralimitó el Tribunal Supremo Electoral? Yo creo que el Tribunal Supremo Electoral debió haber hecho este procedimiento previo a las mismas elecciones.
ahí es el momento en que se vio calificado, ¿verdad?, la capacidad, la idoneidad y la honradez de cada uno de los Precisamente por esas candidatos. dos palabras que establece el artículo 113, que dice optar y otorgar el cargo. Así Entonces, esos tiempos responden al término optar al cargo, es decir, aspirar a poder ser empleado público, que es lo primero que establece este artículo. Entiendo que Así es. por así ahí es, va porque, la cosa. digamos, si digamos, es inelegible la persona, pues obviamente no puede optar desde un inicio. Y entonces, en este caso, pues, si digamos eran contratistas del Estado, pues tienen prohibición constitucional expresa. En el tema de, bueno, ya de lo que es propiedad de la idoneidad, digamos, porque, digamos, los candidatos, pues, están enfrentando, por ejemplo, una sindicación de tipo penal grave, ¿verdad? Entonces, pues, se tendrá que también calificar el tema de la idoneidad, si no es adecuado al cargo, ¿verdad? Y eso lo debió haber hecho el Tribunal Supremo Electoral antes del proceso electoral. Pero es viable, en Es términos posible. administrativamente, si estamos hablando de más de 3.000 puestos de elección popular que son decididos en un proceso electoral, ¿tendría que aplicarse para todos o solamente para los diputados al Congreso? Claro, de la para República? todos los candidatos. Ahora, el problema es que, digamos, aquí ya son candidatos electos, ¿verdad? Y ya estamos en un proceso entre la elección propiamente y ya la toma de posesión. Claro, el Tribunal Supremo Electoral puede decir, mire, en realidad no puede optar, ¿verdad? Era inelegible, se nos pasó y en este momento hacemos una, digamos, Un mea culpa. un mea culpa y decidimos que finalmente no era idóneo para ocupar ese cargo y consecuentemente, pues, lo descalificamos en ese momento. Pues como dice Roberto, ahí el problema es cuánto va a durar esto. Si eventualmente se diera, digamos, no se diera el amparo provisional, podría en definitiva la Corte Suprema de Justicia o la Corte de Constitucionalidad decir, no, el Tribunal Supremo Electoral no tenía razón y entonces que tome posesión un año después o, ¿verdad?, o 6 meses después. En realidad, sí creo que se debió haber hecho antes del proceso. Sobre todo porque ahora precisamente porque ya son electos, se Claro. está cuestionando el tema de la legitimidad y de que ya no sería el tribunal quien tiene que entrar a decidir porque fue el soberano quien finalmente los eligió para llegar al Congreso de la República, independientemente de que si son los listados cerrados, que si los electores tienen la facultad de poder elegir realmente a su representante, digamos, dejando eso a un lado. ¿Cómo ves tú Sí, el pero tema digamos, de muchos de estas personas, o muchos o muchas, son quienes encabezaban la planilla en su distrito. O sea, si había una elección directa. Y aquí yo quiero regresar al tema del fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral, porque el Tribunal Supremo Electoral lo que no tiene es esa capacidad de poder investigar previo a la elección, que es donde realmente se debería hacer una dar. primera depuración, Digamos, un primer filtro? Aquí mismo hicimos la denuncia o digamos, peleamos cuando se dio el caso de Alfonso Portillo, por ejemplo. Y con Alfonso Portillo se le aplicó el 113 de la Constitución, no se dejó que él se inscribiera y precisamente el argumento de sus abogados era de por qué solo a él. Y ahora se viene a dar la razón de que habían otras personas que probablemente no llenaban Pero ¿y no serían los en todo caso, requisitos? Roberto, los Tiene que ver- partidos políticos, en este caso ustedes como todos, quienes debieron haber hecho también para descongestionar la labor del Tribunal Supremo Electoral, los partidos políticos quienes deberían de hacer ese estudio previo a postular a sus candidatos? Para empezar, es primera vez que se aplica el 113, se viene hablando del 113 desde hace muchas campañas para que se aplique, para que esto ayude y a elegir mejor, digamos, candidatos y candidatas y evitar esto. Es primera vez que se aplica el 113 y también hay que definirlo. Porque ¿quién define la capacidad? ¿Quién define la honorabilidad? ¿Quién define la idoneidad? Vamos a quedar en manos del director del registro nada más, que él decía, pues la palabra capacidad es un tema también muy complicado. Estamos hablando de alcaldes en todos los municipios, estamos hablando de corporaciones municipales y los candidatos a diputados y a diputadas. Que si en su momento le dice, usted no puede participar, pues en ese momento ahí termina el tema. Y aunque haya muchos recursos, no arranca la campaña. Pero aquí la población votó por estas personas, ganaron y ahora le dice, su candidato no puede ser. Pero todavía hay otro problema. ¿Qué va a pasar si a la persona no se le inscribió por un proceso penal grave, como decía Mario?
pero después sale inocente de ese proceso. ¿Va a recuperar su cargo? Ese es el otro tema. Los diputados que por tener procesos de antejuicio se les puede negar el asumir su curul en enero del 2016. Pero vamos a volver con esto inmediatamente después de que conozcamos las opiniones de nuestro público televidente a través de las redes sociales, y Pietro va a dar lectura a esas opiniones. Adelante, Pietro. Así es, Carmen. Desde la mañana pusimos en nuestro Facebook la pregunta sobre los 16 diputados que no podrán asumir su curul, esto a razón de la decisión del Tribunal Supremo Electoral, y estos son los comentarios que tenemos al respecto. Por su parte, Eric Escalante nos dice que el TSE le va a dar salida diplomática a estos temas. Ellos actúan para los reflectores, les gusta el protagonismo. Luego también Juan Manuel Cruz. Milagros no han sufrido un atentado en contra de los integrantes del TSE por haber dicho esto. Pero si esto pasa, que no le quiten los curules a estos, pero también el pueblo lo permitió. Le pido a Dios, nos dice Rubén Gómez, que la gente que apoyen, que no puede revertir estos mantenidos para darles lección, que no se metan con el pueblo. Luego también Ordóñez Haroldo. Como son de inútiles los del TSE, les dejan el curul y seguirán los mismos. Carlos Humberto Ralda nos comenta que ya no lo crea, que lo crea o no, no es tema. Lo importante es que las autoridades hagan cumplir la ley. Luego también Eder Santizo nos comentó que aunque no me guste, tal vez sí, porque se está violentando el derecho de presunción de inocencia. Tom Carrera, por su parte, también nos comentó en esta pregunta: tal vez revertir lo dicho por el tribunal podrán, pero el clamor de los millones de guatemaltecos nos iremos a manifestar al Congreso como lo hicimos por Otto y Roxana. Luego Toniel Reynoso nos comentó que si la ley funciona, no, pero si logran estaremos en un estado fallido. Luego Fernando Abel, la ley es la ley y se debe cumplir. Y luego otros comentarios más como Leti Morales, María Linares, Iván Pastor, que nos dicen ojalá que no. Agradecemos a todos ustedes su participación en redes sociales porque su opinión es muy importante para nosotros. Luego de conocer esas opiniones, continuamos con ustedes, Carmen. Muchas gracias, Pietro. Y está planteada también en redes sociales esta pregunta alrededor de la presunción de inocencia, que es a lo que están aludiendo la mayor parte de ellos, que es por tener antejuicios. ¿Qué tendrías que decir a esto, Mario? Sí, el tema es aquí tal vez que la misma Constitución establece que los diputados no solo son cualquier funcionario, sino que son dignatarios de la nación y consecuentemente ostentan una dignidad. Y esa dignidad pues implica una reconocida honorabilidad, digamos un prestigio, una reputación, una intachabilidad, ¿verdad? Digamos, en su vida, y eso pueda acreditarse a través de un testimonio de vida, ¿verdad?, que sea impecable. Y entonces, por eso insisto, esta calificación de idoneidad se debe haber hecho desde un inicio, ¿verdad? Claro, el tema de la presunción de inocencia es una discusión en este momento, sobre todo porque hay un antejuicio, ¿verdad? Y el antejuicio no prejuzga sobre si, digamos, no hay un juzgamiento propiamente, sino que lo que hay es una declaración de si hay lugar o no a formación de causa penal en contra de la persona. Y entonces, en donde digamos ya no habría ningún tipo de problema es cuando ya queda ligado a proceso penal a través de un auto de procesamiento. Pero en este caso hay un tema de antejuicio. Entonces, ¿qué es lo que está calificando el Tribunal Supremo Electoral? Creo que es la idoneidad. No es tanto que haya un prejuzgamiento como tal, sino que está diciendo, mire, siendo el cargo al cual va a optar un dignatario de la nación, no es posible que esa persona, digamos, tenga una duda, ¿verdad? Una duda, y eso ya lo reviste la misma sindicación que está ocurriendo. Y entonces, para que no haya ningún tipo de dudas, pues simple y sencillamente no hay idoneidad y consecuentemente no puede asumir el cargo. Eso creo que es lo que se hace en el Tribunal Supremo Electoral
no tanto hacer un prejuzgamiento, no tanto vulnerar la presunción de inocencia. Ahora, este término idoneidad es el que viene a ser como la clave en todo esto, porque cuando se dice, se basó en el término idoneidad, es tan subjetivo que es por allí, por donde se queda prácticamente debilitada la decisión del Tribunal Supremo Electoral, porque no se ha desarrollado lo suficiente los criterios, que posiblemente sería una de las tareas pendientes para la próxima elección, para determinar esa idoneidad, esa capacidad y esa honradez. Claro, y nos volvimos a quedar a medio camino. La ley electoral y de partidos políticos se queda otra vez en la Corte de Constitucionalidad. No va a regresar a tiempo, aunque regrese esta semana, difícilmente el Congreso se reuniría para poder discutirla como debe ser, y vuelven a quedar pendientes esos temas que son tan importantes para la nación para definir, en este caso en particular, esos tiempos. Nos quedamos cortos en el tema de la ley orgánica del Congreso de la República, que también es un tema que la ley no permite, como está, que el Congreso de la República funcione. Y entonces también al final, en la legislatura pasada, por ejemplo, fueron más de 90 diputados y diputadas nuevos. Y sin embargo no cambió. Fueron aprendices estrella a los diputados y diputadas nuevas en su mayoría. Por supuesto que hay muchísimas excepciones y sobre todo nos encanta decirlo porque hemos estado ahí en la jugada, pero el sistema inmediatamente corrompe a cualquiera que llegue. Entonces, esta especie de limpieza que el Tribunal Supremo Electoral quiso hacer pierde sentido también en el momento de que si no hay una ley orgánica que corrija porque se está atacando el resultado, claro, pero no se está atacando la causa. Y no le hemos entrado a la ley de servicio civil, porque al final resulta que no se puede llegar a ser diputado, que es un cargo electo, por esas razones que yo quiero insistir en lo que dijo Mario, que debió haber sido desde el principio y no después de que sucedió toda la campaña, se hizo propaganda, el pueblo votó por ellos, el partido los inscribió, pero ya no puede tomar posesión. No es lo mismo desde un principio decirle que no puede ser candidato. Ahora bien, pero en la ley de servicio civil, Carmen, perdón, ¿cuántos funcionarios públicos de puestos importantísimos no pasan por ese tamiz? Y entonces también tenemos una cantidad de funcionarios de alta jerarquía que tienen una gran influencia en el país, que están ocupando un puesto importante y que tienen probablemente peores problemas de delitos cometidos o problemas de idoneidad. Aunque definitivamente la ley, lógicamente, ayuda. Nuestra ley de servicio civil no es que esté tan mal diseñada, sino lo que pasa es que no se hace cumplir. Igualmente podríamos volver a hacerla a la perfección, que si no hay capacidad institucional y voluntad para hacerla cumplir, nada va a cambiar en el país. El tiempo se nos está agotando, Mario, pero ¿realmente tú crees que con esta decisión del Tribunal Supremo Electoral se ha abierto la caja de Pandora y el escenario se torna más bien, pues además de incierto, incluso hasta peligroso en un futuro en términos de que este tipo de decisiones pueda abonar a que se basen únicamente en criterios políticos, pero no en criterios jurídicos apegados al Estado de Derecho en el país? Bueno, antes de responder a tu pregunta, Carmen, el tema de las leyes, la ley en materia de antejuicio, esa es una ley complicada que retarda totalmente los procedimientos de antejuicio, porque prácticamente se creó una especie de antejuicio del antejuicio, o sea, una autorización previa que tiene que dar la Corte Suprema de Justicia antes de entrar propiamente a lo que es el procedimiento de antejuicio. El procedimiento de antejuicio también es larguísimo, ¿verdad? Que, bueno, a esas alturas, todos esos antejuicios ni siquiera están todavía en proceso de pesquisa, de investigación, y están, digamos, hasta que se resuelva esto, no sé cuánto tiempo va a durar, y después vendrá ya lo que es propiamente el proceso penal. Pero respondiendo a tu pregunta, yo creo que es sano el tamiz de calificar la capacidad, la idoneidad y la honradez, pero tiene que existir una oportunidad, tiene que existir un momento en que debe hacerse, porque no es posible que los electores, ¿verdad?, en un momento dado, pues tengan que votar por candidatos que no necesariamente llenan esos requisitos de capacidad, idoneidad y honradez. Eso es de alguna manera una especie como de fraude de ley que se está haciendo al mismo elector, ¿verdad? Entonces,
Estas calificaciones deben de darse antes. Incluso se habló de la cancelación de partidos políticos, ¿verdad?, que se habían excedido en los gastos de campaña, etcétera, o que estuvieran, digamos, señalados de algún tipo de ilícito. Pero todo esto tiene que irse resolviendo. Creo que la jurisprudencia que irá a sentar, en este caso la Corte de Constitucionalidad, finalmente va a contribuir. Si es que no, pues no se logran hacer las reformas a las leyes correspondientes. Bueno, muchas gracias, Mario. Gracias, Roberto, por habernos acompañado, también a nuestro público televidente. Volvemos en este momento con Pietro y con Mario a la mesa principal, quienes tienen una nota económica de interés.